El nombre de esta predicación es la importancia de la oración, la importancia de la oración. Damos lectura al texto, Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Dice un comentarista: finalmente Pablo añade la oración, no porque pensara en ella como otra arma, probablemente, sino porque debía permear toda nuestra lucha espiritual. Equipamos con la armadura de Dios. Equiparnos con la armadura de Dios no es una operación mecánica, es una expresión de nuestra dependencia de Dios. En otras palabras, es oración. Más todavía, es oración en el Espíritu, promovida y guiada por Él, así como la palabra de Dios es la espada del Espíritu que Él mismo utiliza. Por lo tanto, la Escritura y la oración van juntas, como las dos armas principales que el Espíritu pone en nuestras manos, dice John Stott. Como vimos la semana pasada, la armadura de Dios, sus 6 componentes, sus 6 partes, ¿no? Y vimos la representación o qué significaba ello. Ahora se añade el asunto de la oración. Yo no lo quise incluir por un tema de extensión en el tema de la armadura, pero también porque Pablo no hace ningún símil. Él lo dice, la oración es alguna parte o alguna estructura de la armadura de Dios, no, sino que probablemente es tan importante el tema de la oración que Pablo ni siquiera ocupa una analogía o una metáfora. Va directamente a la oración, primero, en un primer punto, a la oración congregacional por todos los santos, y luego también él pide oración a su favor. Y son los 2 puntos, hermanos, que vamos a abordar en este texto esta mañana, sin antes orar para pedirle al Señor nos ayude. Amén. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias. Tú nos permites abrir tu palabra, leerla, Señor, y exponernos a ella. Venimos, Señor, con humildad, con un espíritu discipulable, de manera que tu palabra, Dios, pueda hacer el efecto deseado, Señor, el efecto con el cual tú nos la has dado, que sea un poder transformador en nosotros, que no la evaluemos como unas frases o letras humanas, sino como lo que son, inspiradas divinamente por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, esta mañana, tanto al predicador como a la congregación, para sacar el mejor provecho de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto, como les señalé antes, está referido al asunto de la oración congregacional. Yo le he colocado a este punto una vida en oración. En el verso 18 leemos: y con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el foco de este versículo, hermanos, no expresa un contenido particular de oración. Es decir, Pablo no está diciendo por qué tenemos que orar, sino más bien está enfatizando en la forma en la cual nosotros tenemos que orar. Si lee el texto, dice con toda oración y súplica, en el Espíritu, velen con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Él no dice de manera particular, oren por esto, por esto, por esto. Pero nosotros sabemos, quienes hemos estado compartiendo esta serie y quien ha leído la epístola a los Efesios, que esta registra 2 oraciones del apóstol Pablo. Y las oraciones del apóstol Pablo, si bien están en primera persona, ¿no? Pablo escribe y dice, yo oro por estas cosas, pero no es solamente una expresión devocional para nosotros, no solamente la oración de Pablo, sino que entendemos que es también por lo que nosotros debemos orar. O sea, la oración de Pablo escrita es también una guía para que nosotros podamos incluir ese tipo de peticiones en nuestra oración. Así que, dicho eso,
recordemos el énfasis de Pablo, ¿no? Porque es importante el contenido de nuestra oración como la forma en la cual nosotros tenemos que orar. Pero creo importante en este punto recordarnos el asunto del contenido antes de ir a la forma que el apóstol Pablo también exhibe en esta parte del texto. Dice Efesios capítulo 1, verso 15 al 19, en la primera oración que el apóstol Pablo, digamos, escribe: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. ¿Sí? Pablo oraba por los efesios o por las iglesias que iban a recibir esta carta. Pido que el Señor, y aquí está la petición, ¿no? El motivo de oración, el contenido de la oración de Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, una oración dirigida a Dios Padre, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esta es lo que Pablo estaba orando en favor de los efesios, que recibieran, ¿no? Que Dios el Padre les diera espíritu de sabiduría y de revelación para conocer más a Él. Más aún en el verso 18 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Ahí está hablando en términos de lo que vendrá cuando el Señor vuelva por su iglesia. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia con los santos? ¿Se da cuenta? Esa herencia que nos espera a los que estamos en Cristo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese es un contenido que debiese estar presente en nuestras oraciones, y lo vimos en su momento hace algunos meses atrás. Que nuestros ojos sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento y cuál es la grandeza extraordinaria del poder que ha operado en nosotros. Desde el versículo 20 en adelante, Pablo habla precisamente del poder de la resurrección que operó en Cristo. Ese mismo poder ha operado también en nosotros, pero sabe, iglesia, producto de muchos factores, nuestra vista a veces como que se pone algo nublada respecto de estas verdades bíblicas. Le pasaba a los efesios, le ha pasado a los cristianos durante siglos, y también nos pasa a nosotros. Por eso que tenemos que orar también con esta intención, para recibir espíritu de sabiduría, de revelación, para conocer más al Señor, para pensar en las cosas de la herencia celestial y para entender que el poder que ha operado en nosotros no es una sugestión, no es simplemente algo superficial, sino que es el mismo poder que ha operado y que operó resucitando al Señor de entre los muertos. Es el que nos ha resucitado a nosotros de manera espiritual. Ese es un contenido de la oración de Pablo. Luego, en la segunda petición de oración del apóstol Pablo registrada en Efesios, vemos Efesios 3, capítulo 3, verso 14 al 19. Por esta causa pues yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Aquí está la petición. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ahí está la petición de oración. El ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Fortaleza, hermanos. Fortaleza, dado que somos débiles, necesitamos fortaleza, pero no cualquier tipo de fortaleza, dice el apóstol Pablo. Es una fortaleza que proviene del Espíritu Santo, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que sean arraigados y cimentados en amor. La experiencia y la manifestación del amor debe ser en la iglesia de Cristo una constante. Y debemos también orar por eso. Eso nos está enseñando el texto. Que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, es decir, todos los que creen, todos los que han nacido de nuevo. Y mira la figura que utiliza aquí el apóstol, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo entonces ora en favor de estos efesios para que ellos puedan conocer la magnitud del amor de Cristo. Debe ser también un contenido en nuestras oraciones, hermanos. Ese amor de Cristo dice que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud
de Dios. Y cuando nosotros abrimos un poco más el Nuevo Testamento, podemos buscar, ¿no?, cuál es el contenido de manera global de las peticiones de oración. Yo quise clasificarlas en dos. Creo que las oraciones podríamos categorizarlas como aquellas que tienen que ver con lo espiritual y aquellas que tienen que ver con lo físico. Aquellas que tienen que ver con lo espiritual en el Nuevo Testamento, bueno, son oraciones que nos lleven a conocer a Dios, a Cristo, a vivir en comunión con Él. Juan 17 es un ejemplo de eso, Efesios 1, Colosenses 1, que se haga la voluntad de Dios y que venga su reino, como enseña el Padre Nuestro, ¿no? También es una oración modelo, el Padre Nuestro, que nosotros debemos considerar. También se nos manda a orar por la iglesia, para que el Evangelio sea anunciado con valentía, para que se abran puertas para la palabra de Dios, en Hechos 4:29, Colosenses 4:3, segunda a los Tesalonicenses 3:1. También intercesión por los que sirven en el ministerio, para que Dios los sostenga y los libre del peligro. Y un aspecto de la oración también que se nos suele olvidar o que no practicamos tanto es la acción de gracia, la alabanza y la adoración. Oraciones de acción de gracia por la obra de Dios en los creyentes y por las bendiciones recibidas. Es también algo muy frecuente en las epístolas del apóstol Pablo. Alabanza y adoración por lo que Dios es, ¿sí? Era un sello distintivo también en la iglesia primitiva que incluía a nuestro Señor Jesucristo. Dentro de este carácter espiritual de petición también está el asunto del perdón. El perdón de los pecados y la capacidad de perdonar a nosotros. Perdona nuestras ofensas o nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ser librados de la tentación y del poder del mal, como también registra el Padre Nuestro. Esas son algunas de las peticiones o contenido de peticiones que nosotros debiésemos considerar, hermanos, en nuestra vida cristiana. Y respecto de los aspectos físicos, ¿no?, las necesidades diarias. El pan de cada día, dánoslo hoy. Ahí no solo se está refiriendo al pan literalmente, sino a tener cubiertas nuestras necesidades. También es parte de la oración. A veces somos tan espirituales que no le pedimos al Señor que nos sustente. No, está bien. El mismo Señor Jesucristo enseñó a que orásemos por el pan nuestro de cada día. Podemos orar y debemos orar por nuestras necesidades físicas también. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en sufrimiento, también podemos orar. ¿Se acuerda que lo vimos hace algunas semanas atrás, cuando el apóstol Pablo estaba enfrentando ese aguijón de la carne? Él oró 3 veces al Señor para que le fuese quitado. No solo eso, sino que también en Santiago 5, 14 al 18 se registra también el orar por los enfermos, la restauración de los caídos, fortaleza en medio de las pruebas, en la angustia, la persecución, poder seguir confiando en el Señor, como la oración que el Señor Jesucristo hizo en favor de Pedro, ¿lo recuerda? Ha sido pedido por Satanás, pero yo voy a orar por ti. Así también debemos orar nosotros, hermanos. Estos son algunos de los contenidos de oración que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y el texto nos dice, ¿no?, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Es como un rango bastante amplio, ¿no? Oración y súplica. En cualquier situación, ¿no?, nos lleva a pensar esto, oración y súplica. En cualquier situación, ya sea una situación de felicidad en la cual podamos dar gracias al Señor, o una situación de angustia y de incertidumbre en la cual probablemente vamos a levantar una súplica delante del Señor, debe ser nuestra oración en el amplio sentido de la palabra, ¿no?, con toda oración y súplica. Oramos en gratitud y en felicidad delante del Señor cuando, por ejemplo, recibimos un hijo o una hija en nuestra familia, que ha sido una tónica del año pasado acá en la congregación, y parece que este año también damos gracias al Señor cuando viene la bendición de los hijos. Podemos orar con gratitud en ese momento. Pero también podemos orar, ¿no?, cuando por el contrario tal vez perdemos a un ser querido. Cuando vivimos un duelo producto que hemos perdido, ya sea por edad o por accidente, por cosas que a veces no están contempladas en nuestra agenda, y eso causa dolor, eso nos causa tristeza.
podemos levantar entonces en ese momento una súplica delante del Señor. Cuando las fuerzas flaquean y desde nuestra perspectiva que es fallida, ¿no? Que no es absoluta, que no es perfecta, podemos levantar también delante del Señor oración y súplica. O cuando un hermano en la fe también está enfrentando un momento difícil de incertidumbre, podemos orar en favor de él o de ella para que Dios también le ayude y le fortalezca. Esto y muchas otras cosas no deben ser el contenido de nuestra oración, pero como les dije antes, Pablo parece concentrarse ahora en la manera en la cual nosotros debemos orar y no tanto en el contenido. Oren, dice el apóstol Pablo, en todo tiempo en el Espíritu. En todo tiempo en el Espíritu. Ahí podemos también hacer el anclaje con lo que yo decía antes. Oramos en todo tiempo, hermanos. No solamente cuando las cosas van mal. En más de alguna oportunidad me ha pasado, y probablemente a usted también, que las personas saben que uno es creyente. Entonces se acercan a pedir oración. Están pasándolo mal, están enfermos, están con un diagnóstico complejo, y está ese instinto natural de las personas de acercarse a la gente que cree para que ore en favor de ellos. Y ese instinto muchas veces también está en nosotros. Oramos solamente cuando las cosas van mal. Nos acercamos a Dios con mayor ímpetu, con mayor insistencia, con mayor perseverancia, solo cuando estamos mal. Pero la oración, dice el texto, dice, deben orar en todo tiempo. Y también dice ahí con mayúsculas, lo notó, ¿no? En el Espíritu. Es una oración en el Espíritu. Y creo que un texto en Romanos 8:26 nos da luz respecto de lo que significa esta oración en el Espíritu. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermano, quien mora en nosotros, también es nuestro ayudador para guiar nuestra oración. Y nuestra oración debe ser en el Espíritu. Debe ser en el Espíritu, en dependencia del Espíritu. Hay algo particular también aquí en este primer versículo, y es que aparece muchas veces la palabra todo o toda. Dice que debemos orar con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. ¿Sí? Es una oración, podríamos decir, en términos absolutos. ¿Sí? Nuestra oración debe ser de un compromiso radical y absoluto. En todo tiempo, todo tipo de oración, con toda perseverancia y por todos los santos. Aquí la palabra santo, solo para recordarles, es una referencia a los creyentes. Orar por todos los santos también debe incluir orar por aquellos que tal vez no son más cercanos o no son menos cercanos. A veces nos es fácil orar por un familiar que sea creyente o por un amigo en la fe que sea creyente, pero el texto acá dice que debemos orar por todos los santos. Una ventaja que tiene una iglesia como la nuestra es que eso se puede hacer. Ya en una iglesia donde son cientos o miles es más difícil. ¿Cómo usted va a orar por todos los que están en necesidad? Pero acá sí se puede. Acá sí podemos, somos 40, 50 personas, es posible orar por las necesidades de los hermanos y presentarlas delante del Señor y cumplir así este texto, ¿no? Está ese ímpetu también, hermanos, con toda perseverancia. Yo busqué la definición de perseverancia. Dice, la perseverancia es la cualidad de ser constante y no rendirse ante las dificultades. ¿Cuántos nos hemos rendido en oración a veces? No vemos la respuesta y nos rendimos. Nos damos por vencidos. Dice, no rendirse ante los obstáculos, frustraciones al buscar una meta, implicando un esfuerzo continuo. Así debe ser nuestra oración, en un esfuerzo continuo, disciplina y tenacidad para seguir adelante hasta lograr un objetivo, incluso cuando es difícil o cuando toma tiempo. Si hay algo que nosotros necesitamos en oración, queridos hermanos, es ser pacientes. Es más, Dios nos enseña a ser pacientes en medio de la oración, porque nosotros quisiéramos que levantásemos una oración y que al momento se nos respondiese, o a los días se nos respondiese. Pero Dios, hermanos,
tiene su propia agenda y tiene su propia manera de tratar con nosotros. Y nos hace esperar. Y nosotros debemos perseverar en la oración. Debemos tener perseverancia, toda perseverancia, imagínate. La oración y la súplica deben ser un ingrediente, por decirlo así, permanente de la vida de la iglesia. De la vida de la iglesia. Dice Warren Wiersbe, la mayoría de nosotros dejamos de orar justo cuando Dios está a punto de darnos la victoria. No todos están en una condición como para sinceramente pasar una noche entera en la oración, pero todos podemos perseverar en la oración mucho más de lo que lo hacemos. ¿Sí? Mucho más de lo que lo hacemos. La iglesia primitiva oró sin cesar cuando Pedro estaba en prisión. Y en el último momento Dios les dio la respuesta. Mantente en oración hasta que el Espíritu te detenga o el Padre te responda. ¿Cuántas oraciones ya hemos archivado? ¿No? A veces no me ha tocado, pero sí lo he visto de cerca. Cuando oramos por los hijos para que vengan a la fe. En la adolescencia se manifiesta en general una rebeldía propia de los jóvenes, de los adolescentes. Y a veces se alejan bastante. Hace una semana atrás estaba trabajando en el local, siempre tengo música cristiana, y viene un joven, de hecho argentino, me dice, esa es música cristiana. Yo le digo, sí, son cristianos, sí, somos cristianos acá. Y yo le digo, ¿y tú? No, me dice, un joven de 25 años, me dice, no, yo hasta los 16 fui a la iglesia, después ya no fui más. Y le dije, bueno, es tiempo de volver, le digo yo. Y se reía el joven. Lamentablemente eso pasa mucho, hermanos. Pasa mucho. Y bueno, a los padres, a las madres, no archive, no tire a la papelera de reciclaje, digitalmente hablando, la petición por ese hijo, por esa persona, a lo mejor, no sé, esposo, hermano, tío, papá, mamá. Persevera ahí en la oración. Porque usted no sabe en el momento que Dios quiera responder esa oración. Nosotros somos así, a veces muy impacientes. Así que persevere en la oración. Dice John Stott, es por medio de la oración que esperamos en el Señor y renovamos nuestras fuerzas. ¿Cuántos se sienten cansados? Un buen antídoto para el cansancio es perseverar en la oración. Sin la oración, somos demasiado débiles y blandos para enfrentar el poder de las fuerzas del mal. Por nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos. Necesitamos orar. Y necesitamos orar por todos los santos. No solo orar por nuestras necesidades, por mi familia, por mis ideas o mis proyectos, sino que debemos orar por todos los santos. Es decir, esta familia de la fe que Dios te ha dado. Y como hemos dicho en esta y en otra oportunidad, es difícil que yo pueda orar por las necesidades de alguien que yo no conozco. Y ahí hay una doble responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de acercarnos y tenemos también la responsabilidad de abrirnos. ¿Se da cuenta? De abrirnos a que nos conozcan. Porque si no nos abrimos a que nos conozcan, ¿cómo van a poder otros orar por ti? Y la Biblia y el texto nos manda esta mañana a orar por todos los santos. Ahí no hay excepción de persona. Debemos orar por los unos por los otros. El segundo punto de nuestra predicación esta mañana, o tarde ya, es la oración por el ministerio. También podría ser la oración por el ministro, pero más ampliamente la oración por el ministerio. Dice el verso 19, oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo les pide aquí a sus destinatarios de manera específica, ¿no? Por su ministerio. Podríamos decir para que su ministerio fuese eficaz. Pablo no está pidiendo por su bienestar personal. Y esto no es accidental. Parece una constante en la vida de Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 4:3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado.
Y en 2 a los Tesalonicenses 3:1 dice: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. El apóstol Pablo entonces pide la oración, pero no pide por su bienestar personal. Pide para que el reino de Dios avance, para que el evangelio se extienda. Y esta expresión, ¿no? Oren por mí, nos dice mucho. Dice que Pablo no se sentía superior e independiente a la iglesia. Antes había cerrado el versículo anterior diciendo que teníamos que orar por todos los santos, y ahora añade: oren por mí. Pablo no se sentía en una tarima espiritual sobre las iglesias, porque él le pedía de hecho a las iglesias que oraran por él. Si debiesen orar los unos por los otros, él también contaba con que la iglesia orase por él. Hermanos, no hay superhéroes en la iglesia de Cristo. Todos somos de carne y hueso. Todos enfrentamos incertidumbres, dolores, momentos buenos, momentos malos. Y todos necesitamos la oración. Si usted puede hacer algo importante por un ministro de Dios, es orar en favor de él. Como dije antes, la petición del apóstol Pablo aquí es específica: para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor. Pablo, hermanos, no confiaba en su sabiduría, en su experiencia o en su recorrido religioso. Pablo sabía que él dependía ministerialmente de Dios para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor. Filipenses 3, 4 al 8, si bien aquí Pablo está hablando en el contexto de la salvación, ¿no? Pero nos ayuda a entender que Pablo no confiaba en su experiencia ni en sus pergaminos. Dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Por eso Pablo le pedía a los efesios que oraran por él, porque él sabía que no dependía de él, dependía de Dios obrando en él. Su efectividad ministerial no estaba en él. Él necesitaba que le fuese dada palabra al abrir su boca. Y aquí también podemos pensar en esto. Podemos llegar a abrir la boca, pero sin la palabra que es dada por Dios. Y cuando abrimos la boca sin la palabra que es dada por Dios, no hay frutos. No hay frutos. No hay cambios permanentes, no hay conversión, no hay santidad, no hay santificación. Pero cuando Dios quien coloca la palabra, eso sí trae cambio, es la semilla de cambio en el corazón de los hombres. Y esto me llevó de manera particular a mí a hacerme 2 preguntas. Si alguien me preguntara: Eduardo, ¿por qué razón yo puedo orar por ti? ¿Cuál sería la primera que yo pensaría? No se la voy a decir. Pero probablemente no sería como oró el apóstol Pablo, ¿no? Él dice: oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Probablemente yo pondría primero mis necesidades, pero Pablo ponía primero a Dios, hermanos. Y si ahora yo te hago la pregunta, si yo te preguntase: ¿por qué yo debo orar por ti? ¿Por qué razón yo podría orar por ti esta mañana? ¿Qué responderías tú? ¿Responderías algo así como respondió, o más bien como escribió acá el apóstol? Posiblemente no. Y eso pone de manifiesto nuestras prioridades, hermanos. Para Pablo su prioridad era Dios, su evangelio, Cristo. Y ahora, sea que tengamos un ministerio público o no, todos aquí, si hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, si hemos nacido de nuevo, nuestra prioridad debiese ser Dios.
Por lo tanto, esta pregunta es un buen diagnóstico para nosotros, hermanos. ¿Cuál sería nuestra petición de oración hoy? Si alguien nos preguntara. Recordemos que lo que veíamos la semana pasada, debemos calzarnos los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Porque al final el apóstol Pablo en este versículo 19 dice, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Cuando es Dios quien coloca la palabra, no hay temor en la misión. Pablo lo sabía. Si Dios estaba con él, no había temor en la misión. En las palabras de Pablo, el misterio del Evangelio, también un concepto que visitamos en predicaciones anteriores, ¿no? Se refiere a que los creyentes judíos y gentiles ahora son parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 11 y capítulo 3, verso 13. Parece ser, hermanos, que mientras Dios pusiera palabra en su boca, no importaban los desafíos para Pablo, no importaban los judaizantes que le perseguían, no importaban las cárceles del Imperio Romano, no importaban los castigos, los latigazos, todo tipo de tropiezos que Satanás pudiese levantar para hacer caer a Pablo no importaban mientras hubiese palabra de Dios en su boca. Él sabía que seguiría siendo efectivo, que iba a llevar adelante y que absolutamente nada ni nadie lo iba a detener, pero él quería contar con la oración de la iglesia. Él quería contar con la oración de la iglesia. Oren por mí, dice el apóstol Pablo. El verso 20 da a conocer la condición del apóstol Pablo. Sabemos que él escribió esta epístola y otras desde la cárcel. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, a causa del Evangelio, ¿no? Él es embajador en cadenas. Que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pablo estaba haciendo el trabajo de un embajador, hermanos. Estaba en prisión por predicar el Evangelio y estaba en ese lugar dispuesto a seguir predicando aún a las autoridades romanas. Él quería dar testimonio al César del Evangelio. Las condiciones de encierro, de encarcelamiento, de cadenas, no determinaron el ministerio de Pablo. Y piense esto, estar en la cárcel puede ser la justificación perfecta para poner en stand-by el ministerio. Si estás preso, ya no puedo hacer nada más. Sin embargo, Pablo encontró la manera de seguir sirviendo a Dios, no solo a través de las epístolas, no solo a través del seguimiento a las iglesias que él había fundado, porque se buscó la manera de mandar personas que le trajeran información y así enviar estas cartas, sino también dando testimonio a quienes estaban cerca, sean soldados, sean autoridades romanas, sean judíos que le venían a visitar, como vemos en Hechos capítulo 28, 23, 24. Dice, y habiéndole fijado un día, vinieron un gran número a donde él se alojaba. Ahí ya Pablo estaba preso. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Pablo tenía un ministerio, hermanos, sin combustible. Pero él no descansaba en su capacidad. Por eso él pedía que oraran por él. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que las condiciones externas no son determinantes para el servicio al Señor. Lo importante es nuestro corazón y nuestras prioridades. Y no es tanto que nos pongamos a hacer cosas el próximo domingo o el próximo mes. La realidad del apóstol Pablo era una realidad interna, desde su corazón. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que orar es que Dios cambie nuestros corazones. También algo más que podemos concluir acá es que Pablo no desconoce su humanidad. Pablo no desconoce su fragilidad. Yo me preguntaba, ¿habrá tenido días bajos el apóstol Pablo? Yo creo que sí. Y pensamos en el aguijón de la carne. También en Filipenses dice que el apóstol ha aprendido, he aprendido, dice el apóstol Pablo. Y ese proceso de aprendizaje no necesariamente es fácil. Por lo tanto, pienso que el apóstol sí tuvo días difíciles, como tú y como yo.
Y a pesar de esos días difíciles, él seguía con toda la intención de ser un testigo fiel del Evangelio. Y sabía muy ciertamente que no dependía solo de su determinación, sino que era Dios quien le iba a fortalecer. Y aquí está la participación de la iglesia, hermano. Es Dios quien va a fortalecer, pero el medio que Dios utiliza es la oración de la iglesia. Es la oración de la iglesia. Por eso es necesario, hermanos, que oremos por la iglesia, que oremos por el liderazgo. Si sabemos que Dios hace la obra, que Dios lleva adelante el Evangelio, que Dios permite que seamos discipulados en su palabra, pero lo hace con herramientas humanas, que experimentamos debilidad, que experimentamos contradicción. Por lo tanto, necesitamos a Dios en todo lo que hacemos. Y el medio que Dios nos ha dado es que oremos. Aquí repite una idea del apóstol Pablo que pudiese sonar similar. Dice, para que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Como se debe hablar. Es interesante esta idea. Y yo pensaba, ¿no? En ese temor que el apóstol Pablo está diciendo acá. Podríamos pensar en lo que yo decía antes, judaizantes, el imperio, las dificultades, los castigos, etc. Y hoy día tal vez no experimentamos eso mismo. A mí por estar predicando acá no me van a apiedrar afuera, no voy a ir encarcelado, nada de eso. Pero hoy día las presiones o lo que puede ejercer temor sobre los ministros es distinto. Muchos lamentablemente han sido tentados a diluir el mensaje. A hacer un mensaje más de acuerdo a la sociedad actual, a hacer una iglesia más atractiva, menos ofensiva con el mensaje, más inclusiva de manera que llame a más multitudes. Pero cuando nosotros diluimos el mensaje del Evangelio, cuando nosotros empezamos a hacer una iglesia en función de captar más personas y no en función de Cristo y su Evangelio, hermanos, en realidad ya no somos más iglesia. Ya no somos más iglesia. Y Dios nos libre de caer en esa tentación. De por la buena estadística empezar a diluir el mensaje, empezar a sacar del púlpito la palabra pecado, arrepentimiento, la palabra Jesucristo, todas esas palabras que son elementales a la hora de hablar del Evangelio. Porque el día que eso pase, mejor cada uno se va a su casa. Tenemos que mantenernos fieles al mensaje del Evangelio. Es el único mensaje que cambia al hombre. Es el único mensaje que cambia al hombre. No es cosmético, es radical. El hombre nace de nuevo. El hombre que viene en arrepentimiento y fe, nace de nuevo. Nace de nuevo. No solo para ser una mejor persona acá en la tierra, que lo es, por cierto, sino con el propósito de glorificar a Dios en su vida, en su familia, en todo lo que hace. Y el apóstol Pablo, ¿no?, quería proclamar el Evangelio sin temor como debo hablar. Y está solicitando oraciones en favor de él. Ore, iglesia. Ore en este caso, ore por el pastor. Ore por el pastor para no abrigar temor, sino seguir hablando sin temor la verdad del Señor. Así seamos 10, 5, 20 o los que seamos. Seguir hablando con fidelidad el mensaje del Evangelio como debe ser expuesto. Aquí, hermanos, en el versículo 19 y 20, creo que es importante también decir esto. Dice, oren también por mí, para que me sea dada palabra que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. En esa expresión, ¿no?, en la primera expresión del verso 19, las palabras en el griego, no quiero ir mucho allí a lo técnico, pero las palabras en el griego se refieren en el verso 19 a la claridad del mensaje. Y en el verso 20, cuando el apóstol dice que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar, ahí se está refiriendo a no esconder nada, como yo les decía recién, a no diluir el mensaje. Entonces aquí se nos habla en el verso 19 y 20 de la claridad
y del coraje. La claridad y el coraje siguen siendo dos características cruciales para una predicación cristiana auténtica. Dice John Stott, algunos predicadores tienen el don de la enseñanza lúcida, pero sus sermones carecen de un contenido sólido. Su sustancia ha sido diluida por el temor. No quieren ofender. Otros son audaces como leones, no temen a nadie y no omiten nada, pero lo que dicen es confuso y confunde. Lo que se necesita en los púlpitos de hoy es una combinación de claridad, coraje, fluidez y denuedo. Y Pablo sabía que esto no venía solo con la práctica. Esto no venía solo, diríamos hoy día, con el seminario, o con hacer cursos de predicaciones positivas. Esto viene dado por Dios. Y en una iglesia que ora por lo que hace el que está predicando. Y aquí usted tiene dos peticiones de oración en favor de quien constantemente le está enseñando la palabra. Que lo pueda hacer con claridad, que lo pueda hacer con coraje constantemente. Pablo le pidió a los efesios que oraran para que ambas cosas fueran dadas, porque él las reconocía como dones de Dios. Debiéramos unirlas al orar por los pastores y predicadores de la iglesia contemporánea. Lo que más preocupa a Pablo, de cualquier manera, no es su muñeca liberada. ¿Se da cuenta? No es libertad de las cadenas, sino que su boca pudiese abrirse para dar testimonio. No que lo dejen en libertad, sino que el evangelio pueda extenderse libremente y sin obstáculos. Es por esto que ora y pide a los efesios que oren también. Contra tales oraciones, los principados y las potestades nada pueden hacer. Finalmente, hermanos, la conclusión es clara, ¿no? Debemos orar. Debemos orar por la iglesia, debemos orar los unos por los otros, debemos orar por el liderazgo. Y no debe ser una oración circunstancial. Oh, yo he visto al pastor un poco decaído, voy a orar por él. Yo he visto al hermano Juanito también un poco ahí, anda con problemas, voy a orar por él. Yo he visto a este matrimonio, no, una oración permanente, hermano, no circunstancial, no una oración de emergencia. Nosotros oramos por emergencia o por urgencia. Colapsa algo y nos ponemos a orar. Nuestra oración debe ser parte de nuestra vida cristiana. Y nuestra oración no solo para nosotros mismos, para los nuestros, sino para los nuestros en un sentido espiritual, por todos los santos. Y también, por supuesto, por aquellos que están puestos por Dios como ministros para enseñar la palabra. Debemos orar, hermanos. Porque, ¿sabe? No debemos bajar los brazos en este sentido ni relajarnos. Porque el enemigo se ha tomado su trabajo en serio. Y nosotros debemos también tomarnos nuestro papel en serio. Finalmente, primera a los Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Oren sin cesar. El Señor nos ayude, hermanos. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos abrir tu palabra y traer este mensaje ya acercándonos al final de Efesios sobre la importancia de la oración, Dios. La oración es importante en su contenido y también en su forma. Y el texto hoy día ha puesto el énfasis en la forma, Señor. Ayúdanos a tener una vida de oración perseverante, a velar en la oración, como dice el texto. Y aunque muchas veces no veamos respuesta, a perseverar en ellos, Señor. También a considerar el trabajo, Señor, de quien enseña la palabra, que no es una simple exposición de ideas, sino que lo puede hacer, como decíamos recién, con claridad y con coraje. Y eso, claro, demanda una preparación, pero también hay una realidad espiritual que está detrás, donde se hace necesario que la iglesia ore también en favor de quien lo está haciendo. Te damos gracias esta mañana, te pedimos que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.